Bueno, ahí escuchamos parte del tráiler de una película que tiene un éxito total desde que se estrenó, Argentina 1985. Hemos charlado sobre esa película, la hemos debatido aquí en el programa. Y en este caso queremos puntualizar en un aspecto, digamos, muy concreto, que tiene que ver muchísimo con la democracia. De hecho, ayer se cumplieron 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, allá por el 1983, después de años de dictadura militar. En tiempos actuales, como vemos, lo estamos viendo en Brasil, ocurre también en la Argentina, de un sentido común absolutamente derechizado, donde se pone en duda incluso todo lo que tenga que ver con la materia de derechos humanos. Y en este momento estamos en contacto con María Eugenia Lanfranco, quien es socióloga y además trabajó en la CONADEP. Estamos hablando de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y, bueno, nos interesa muchísimo escuchar su testimonio. María Eugenia, Guillermo y Florencia la saludan desde Río Cuarto. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Los saludo a ustedes y a todos los oyentes. Buen día. Bueno, ahora para comenzar me gustaría que pudiese referenciar usted en primera persona, contarle a un pibe, a una piba de 18 años, de 22, que no sabe bien, a lo mejor nunca escuchó, qué fue la CONADEP y cómo fue su trabajo en particular. Bien. La CONADEP fue una comisión que se conformó 5 días después de haber asumido el gobierno Raúl Alfonsín. Se conformó por un decreto presidencial que tenía por objetivo elaborar un informe basado en todos los testimonios que se pudieran reunir durante un lapso de tiempo determinado. Ese tiempo inicial fue de 6 meses, debido a que a los 6 meses realmente la cantidad de personas que se acercaban a brindar el testimonio al lugar donde funcionaba la comisión en Capital, y también tenía subsedes o espacios donde integrantes de la comisión viajábamos a distintas localidades del interior del país, se habló con Alfonsín y se expresó que realmente no se llegaba a entregar ese informe en ese lapso de tiempo breve de 6 meses, y ahí fue que obtuvo una prórroga de 3 meses más, entregando el informe tan conocido como el Nunca Más el 20 de septiembre de 1984, 9 meses después de haberse conformado la comisión. Mi trabajo inicial fue primero en todo lo que tenía que ver con el archivo, digamos que había compañeros que tomaban las denuncias a los familiares que se acercaban a la comisión o ex detenidos desaparecidos que habían sido liberados, daban su testimonio, y yo trabajaba en el archivo, colocando el testimonio en una carpeta, dándole un número. Pensemos que la CONADEP es pre-internet. Eso es lo que es lo más importante por ahí para conversar con los jóvenes, ¿no es cierto? Que fue tan distinta la labor que se hizo en ese momento, que si la comparamos con una comisión que hoy se conformara. Si hubiéramos tenido, obviamente, algunos avances tecnológicos, probablemente la cantidad de información hubiera sido más rica, pero realmente en esa época no existía internet, no había manera de linkear, como habitualmente se dice, un testimonio con otro. Era más nuestro propio, como digo yo, nuestro propio disco rígido, es decir, nuestra propia memoria, la que permitía ligar un testimonio con otro de algún liberado y demás. Digamos que fue otra la etapa en la que trabajó la CONADEP. Uh-huh. Recordaba también ayer las palabras de Ernesto Sábato, que fue quien presidió dicha comisión, y él decía que siempre recordaré la entereza ética y espiritual de las personalidades de la ciencia, la filosofía, varias religiones y el periodismo que integraron
la comisión. Como tantas veces comentamos con Magdalena Ruiz Guiñazú, el horror que día a día íbamos descubriendo dejó a todos los que integramos la CONADEP la oscura sensación de que ninguno volvería a ser el mismo, como suele ocurrir cuando se desciende a los infiernos, dice Ernesto Sabato en Antes del Fin. ¿Ustedes cómo vivieron, ¿no?, ese trabajo que es algo singular, por supuesto? Realmente fue así. Creo que la comisión, para aclarar, estaba conformada por un grupo de notables, que son las personas que, digamos, las personas que la conformaban provienen de los lugares que esta lectura desde Ernesto Sabato vos acabas de hacer, y el resto éramos los no notables, que éramos trabajadores, que llegamos a ser 100 personas, muchas de ellas provenían de organismos de derechos humanos, ex detenidos que habían estado expresos políticos o gente que había estado en el exilio. En el caso mío fue distinto, porque yo me presenté a trabajar ad honorem. Yo estaba de vacaciones con mi familia ese 31 de diciembre del 83 para el 84, y una de mis hermanas dijo en la playa, leyendo el diario, con mi papá, mi mamá, dijo, si yo tuviera más tiempo, iría a colaborar con esta comisión. Y yo le escuché, tenía 20 años, tenía un trabajo de 4 horas, dije, bueno, yo cuando vuelvo lo voy a hacer. Y lo hice, digamos, yo vivía en Ituzaingó, a 15 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, me tomé el tren Sarmiento, fui y dije que quería colaborar, aunque sea sirviendo café. Trabajé a Honorem el primer periodo. Pasó ese periodo, bueno, me propusieron que dejara mi trabajo de 4 horas y quedara contratada con un contrato a plazo fijo, digamos, ¿no?, del Estado, igual que el resto de mis compañeros. Y la verdad que estos 100 notables, muchos de los cuales seguimos con un vínculo extremadamente cercano, nos fuimos acompañando a lo largo de la vida, se reitera la misma frase: la CONADEP fue el trabajo más importante que hicimos en nuestras vidas. En general nos decimos eso y lo sentimos. Yo lo repito todo el tiempo. Mis 2 hijos y la CONADEP fueron los dos episodios, digamos, la maternidad y la CONADEP más importante de mi vida, porque haber trabajado en ese momento histórico, porque es muy distinto pensarlo hoy, muchos años después de haber casi 40 años, ayer, como vos bien dijiste, cumplimos 39 años de democracia, una cosa es el ahora, que con sus más y sus menos, realmente y a pesar de situaciones de violencia espantosa que hemos vivido en el último periodo, y que hay que estar muy atentos a esas situaciones, ¿no es cierto?, más allá de la ideología y el pensamiento que cada uno tenga, a qué partidismo pertenece y demás. Son hechos que no podemos permitirnos porque pueden poner en riesgo nuestra democracia. Y estos episodios, y haber trabajado en la CONADEP en aquel momento, fue algo muy distinto, porque era permanentemente ir descubriendo algo más oscuro de lo que uno ya conocía. Y por otro lado, en un ambiente muy amenazante. Digamos que en la película, vos hacías referencia al comenzar el programa, el tema de las amenazas eran moneda corriente. Yo siempre recuerdo que la línea telefónica que estaba en la oficina, en la CONADEP, era habitual recibir las amenazas, insultándonos por estar trabajando allí y demás, que éramos subversivos, que defendíamos a subversivos y que había bombas, decidíamos seguir trabajando. Si no, el trabajo en esos 9 meses hubiera sido absolutamente imposible, si hubiéramos tenido que acatar esas amenazas y dejar de trabajar para inspeccionar si había una bomba o no. Trabajábamos, punto, digamos, lo vivíamos como algo cotidiano. Pero es muy distinto. Eso es lo que a mí, no teníamos internet, no teníamos computadoras, prácticamente no teníamos máquinas de escribir, y vivíamos en un estado de amenaza con los represores conviviendo en la sociedad todo el tiempo. La CONADEP dependía del Ministerio del Interior también dependía la policía. Digamos que era una convivencia exótica, ¿no es cierto? Porque esos policías, no 40 años después de aquel episodio, sino
en ese momento, minutos después de comenzar la democracia, eran las mismas personas, la mayoría de los cuales habían estado involucrados en ilícitos secuestrando personas, o mucho más que eso, secuestrando y además otras cuestiones de torturas y demás. Entonces era muy compleja la situación. Eso lo mismo no nos, al contrario, no solo no nos hacía bajar los brazos, sino poner más aún la alegría de estar trabajando en esto. Yo hago hincapié en esto de ese espíritu comprometido y alegre, porque días atrás estuve en la UBA, en una cátedra de ciencias políticas, y yo le decía, éramos muy jóvenes. Yo tenía 20 años, los 21 los cumplí en la CONADEP. Fui la más chiquita. Pero el resto de mis compañeros tenían, que para mí eran muy grandes, pero tenían entre 28 y 32, 35 años. Había un compañero que tenía 50 años, que para mí, y lo digo con absoluto respeto, era un viejo, porque a mis 20 años, alguien de 50 es una persona mayor. Pero ese espíritu y esa solidaridad y esas ganas y esa energía la teníamos todos los días que llegábamos temprano y trabajábamos hasta que el trabajo lo requiriera. De hecho, los últimos tiempos, previo a la entrega del Nunca Más, eran hasta altas horas de la madrugada para llegar a tiempo, ¿no es cierto? Y esto que vos decís, que volviendo a sábado, que leíste, yo llegaba muy temprano porque vivía muy lejos. Entonces, para no llegar tarde, esas obsesiones que las personas a veces tenemos, y yo la tengo, para no llegar tarde, yo llegaba muy, muy temprano. Y tenía las llaves de la CONADEP. Ahí también es un ejemplo de qué distinto se vive el ahora, con las cámaras de seguridad, con sistemas de seguridad para ingresar a los lugares. Bueno, en ese momento, ¿no? A pesar de lo sensible que era la información, ¿no es cierto? No estamos hablando que era una oficina más, era una oficina en la que se recababa este tipo de información. Y yo llegaba temprano y me iba a una de las oficinas a empezar a trabajar. Y los martes se reunían los notables, es decir, la comisión de notables que la conformaban, y Ernesto Sabato estaba allí también a primera hora. Y él pasaba, abría la puerta y me saludaba además. Y una vez me preguntó, además de preguntarme el nombre, alguna vez me lo preguntaba y demás, me preguntó qué edad tenía. Y cuando le dije, yo ya ahí tenía 21, dije que tenía 21, sus palabras fueron: demasiado horror para que escuche una persona tan joven. Pegó media vuelta y se fue. Porque realmente él sabía que esto nos iba a marcar. Él y los notables, que eran personas con una trayectoria, personas mucho más grandes, sentía que esto iba a ocurrir, sabía también que a nosotros, los más jóvenes, esto nos iba a marcar de por vida. Y así fue. Bueno, orgullosamente. Es muy interesante, María Eugenia, escucharla en el relato. Quiero preguntarle respecto de una cuestión que se presume caótica por el trabajo que hacían. ¿Con qué criterios fueron determinando el orden de prelación o de importancia de los casos? Si es que se estableció algún criterio, porque deben haber tenido una avalancha de información que, sobre todo, manualmente era muy difícil de sistematizar. ¿Qué criterios les establecieron para ese trabajo? Yo te puedo hablar de mi experiencia con mis 20, 21 años que trabajaba allí, que trabajé primero en el archivo y después tomando denuncias en Capital, y después viajé a Tucumán en 2 oportunidades a tomar denuncias. La comisión tenía como principal objetivo recabar información y elaborar un informe. Ese era el objetivo. Yo no soy abogada, soy socióloga, y en ese momento recién estaba comenzando los primeros pasos en teatro, porque además soy actriz, todavía ni siquiera había empezado la carrera de sociología. El objetivo principal era recabar información. No se descartaba ningún testimonio que viniera por parte de un familiar o una víctima directa, una persona que había sido había sufrido apremios ilegales. Luego, como el objetivo era la elaboración de ese informe, sí, transcurrió un tiempo, lo que nos decían era: presten atención cuando tomen una denuncia, si
hace referencia, como para categorizarlas para el informe, digamos, si era casos de niños que habían sido víctimas de alguna situación de desaparición de los padres, cómo lo habían vivido desde los niños, situaciones de obreros de una misma empresa, de una misma fábrica, como categorizarla para armar los capítulos que se empezaban a esbozar de lo que fue después el Nunca Más. Y lo último de mi parte, respecto de la estadística, porque hoy lo que se discute son los números, ¿no? La CONADEP registró creo que 8.800 desaparecidos y hoy un sector de la política los usa, o sea, no son 30.000, son 8.000. ¿Eso se estableció algún criterio o la cuestión numérica estadística no importaba? La verdad que mientras veníamos trabajando, el número era... no era lo importante, no nos íbamos a detener en eso. Hoy para mí tampoco sigue siendo el eje de la discusión. Siempre, desde antes de la conformación de la CONADEP, se hablaba de los 30.000 desaparecidos. Realmente no me parece que sea la discusión no tiene que pasar por la cantidad, sino por el horror vivido por la cantidad de personas que hayan pasado por centros clandestinos y sean víctimas de la desaparición forzada por parte del Estado. Realmente es una discusión que no doy porque me parece minimizar y me parece hasta irrespetuosa hablar de la cantidad o no. Es real, en la CONADEP durante esos 9 meses hubo cerca de 9.000 personas que dieron su testimonio por algún familiar, allegado y demás que está desaparecido. Fue un lapso de tiempo limitado. Después de eso, yo seguí trabajando en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es el organismo que se conformó después de la CONADEP, y algunos de los no notables, continuamos trabajando allí. Y continuaron llegando familiares para hacer sus denuncias. Cabe destacar algo. Es decir, del número no voy a hacer ninguna alusión porque, insisto, me parece hasta irrespetuoso caer en eso, cuando en realidad es mucho más importante todo el resto de lo que ocurrió lamentablemente en nuestro país durante los años de la dictadura cívico-militar. Y aparte, es muy distinto la realidad que vivía una persona en ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en las ciudades más importantes de nuestro país, que aquellos que había sido secuestrado un familiar en pueblos pequeños de nuestro interior. Porque cuando uno tomaba una denuncia, hablo de mi experiencia en Capital, en la CONADEP, en general el familiar venía acompañado de fotocopias de denuncias que había hecho ante organismos de derechos humanos, que previamente, durante los años de la dictadura, había ya realizado esa denuncia o había presentado habeas corpus o ante organismos internacionales incluso sobre la desaparición de ese familiar. No digo que el dolor haya sido más o menos que el del interior. El dolor es el mismo. La desaparición de un hijo es un horror en cualquier circunstancia. En el interior, a mí, mi experiencia, que fui a Tucumán, fui a San Miguel de Tucumán, y en el segundo viaje recorrimos varios pueblos muy pequeños, donde había habido muchas personas víctimas de la desaparición forzada, y una convivencia cívico-militar. Insisto con esto, porque no estaba ajena muchas empresas que tenían una convivencia con el poder militar del momento y a sus comisiones internas muchas veces eran los mismos dueños de las empresas quienes le pasaban la lista a los militares para que hagan la labor espantosa de desaparición, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en el interior, vuelvo a esto, cuando uno tomaba una denuncia, la mayoría de las personas venían sin nada. Era la primera vez muchos de ellos que se acercaban a hacer la denuncia de la desaparición de un hijo, con el mismo dolor, obviamente, pero el concepto de desaparecido era distinto. Digamos que había una percepción diferente, como hasta una ilusión de la posibilidad de ser encontrado ese hijo
o ese familiar. María Eugenia, no sé si estoy siendo clara. Sí, ha quedado clarísimo y o sea, justamente un testimonio muy esclarecedor y que nos parece importante más en estos tiempos que vivimos. Le queremos agradecer mucho este tiempo. Al contrario, la agradecida soy yo y celebro que la película Argentina 1985 haya como despertado esta temática y que en la mesa de los argentinos, en los ámbitos de amigos, en las universidades, en los ámbitos artísticos y demás, se dé, en ámbitos laborales, se dé nuevamente esta conversación sobre esta temática. Así que gracias. Celebro que sea un éxito la película. Muchas gracias y buen día. Que tengan buen día ustedes también. Un abrazo. María Eugenia Lanfranco, socióloga, la más chica que trabajó en la CONADEP con 21 años, cumplió los 21 años allí. Me permito cerrar con una opinión personal cortita, desear, digamos, anhelar que la dirigencia política entienda que ya la variable en este contexto, en este clima de época, ya no es partidario, aunque obviamente sí están involucrados los partidos políticos, sino que es democracia o antidemocracia la variable a considerar y a ejecutar en las acciones y tomas de decisiones. Y a ver, si no se entiende con un testimonio como el de María Eugenia, insisto, pueden ir a buscar las páginas de Ernesto Sábato en muchísimas de sus obras, obviamente habla de esto porque fue quien presidió la CONADEP. En la página 131 de un librito muy cortito, en general sus libros son bastante breves, de Antes del Fin, Ernesto Sábato nos cuenta que el informe era transcripto por dactilógrafas que debían ser reemplazadas, cuando entre llantos nos decían que les era imposible continuar su labor. En más de 50.000 páginas quedaron registradas las desapariciones, torturas y secuestros de miles de seres humanos, a menudo jóvenes idealistas, cuyo suplicio permanecerá para siempre en el lugar más desgarrado de nuestro corazón. Así son las cosas.